Bienvenidos a 52 minutos. La economía, según el gobierno nacional, insiste con que se va mejorando. Sin embargo, vamos a ver a lo largo de esta semana algunos índices que empiezan a interrogarnos acerca de esa fortaleza, sobre todo con las políticas para bajar la inflación. Según el registro en Ciudad de Buenos Aires, que es generalmente bastante similar luego al que va a mostrar la inflación a nivel nacional, va a estar rondando en el 5,1 porcentual en el mes, lo cual significa que empieza a tener un leve rebote, que no es una tendencia porque sería el primer indicador que está mostrando la economía, que amenaza con decir, bueno, ¿está controlada la inflación? Y si está controlada, ¿a qué precio? Al precio de la recesión. Vemos cómo las distintas actividades industriales, comerciales, están empezando a mostrar varios meses ya de una recesión que no comenzó en rigor este año, sino que viene arrastrando de los últimos meses del 2023 y que empieza a impactar en el empleo, en las condiciones de los trabajadores en cada una de las fábricas, de los negocios, en fin, todo el andamiaje de trabajo formal, que de hecho es bastante paupérrimo y débil en la Argentina, porque la mayoría de la población tiene trabajos en negro, bueno, empieza a mostrarse las consecuencias de tantas semanas de recesión, esa recesión que necesita el gobierno, que necesita Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, para decir que se empezó a consolidar y arreglar los problemas económicos del país. Claro, se arregla la macroeconomía. Ahora, ¿qué pasa con la micro? Bueno, es lo que me parece que el gobierno no está atendiendo, al menos de manera suficiente. Y fíjense que no solo las indicaciones de los estudios de inflación son los que empezaron a mostrar alguna alarma, sino también economistas que no vamos a decir que son ni kirchneristas ni que son keynesianos, al contrario, son liberales. El ejemplo es de Fernando Sedano. Fernando Sedano es el jefe en economía de Latinoamérica de la banca Morgan Stanley. Es una banca de inversión, una de las más importantes del mundo, con sede en Nueva York. Bueno, Sedano participó del encuentro Idea Rosario. Esto es lo que antes se llamaba el precoloquio. Y la semana pasada estuvo en nuestra ciudad, participó de este encuentro a través de videoconferencia y tiró un panorama bastante preocupante para el relato del gobierno. ¿Qué dijo Sedano? Bueno, que había que tener en cuenta, había que mirar específicamente el tema de las reservas en el Banco Central. Y voy a citar esto que es una inquietud que a Sedano le aportan los bonistas externos, los que tienen bonos de la Argentina. Lo único que les interesa a los bonistas extranjeros es si el Banco Central de la República Argentina tiene o no reservas. Y esto es una de las preocupaciones que además se sostiene en dos problemas que son difíciles de sortear para el ministro Caputo. ¿Por qué? Bueno, primero los vencimientos. Argentina tiene de acá a fin de año vencimientos por $1.000 millones que pagar, lo cual eso no sería tan grave, sino porque en enero, o sea, el primer mes del 2025, debe afrontar $5.000 millones de vencimientos, y lo cual pone a este tema de las reservas en una situación realmente de debilidad absoluta. Y es por eso que Caputo está tirando para adelante la salida del cepo, porque la salida del cepo significa la libertad cambiaria, el riesgo de que muchos
en vez de apostar al peso como ahora quiere el gobierno, que había ganado las elecciones prometiendo dolarizar, y ahora está diciendo que la política es armar un peso fuerte, la salida del cepo significaría de que el riesgo al menos de que muchos se vayan al dólar y eso empiece nuevamente, como le pasó a Mauricio Macri en el 2018, una fricción y que obligue al Ejecutivo a instalar nuevas restricciones. Lo cierto es que Sedano, bueno, además de esta situación de las reservas, esta preocupación de los bonistas, dijo algo más interesante. No cree él que durante el 2024 Argentina reciba fondos ni del Banco Mundial ni del FMI. Esto es algo que Caputo le había prometido a Javier Milei y acá entramos en el terreno de la política. Porque cuando es nombrado ministro de Economía, Caputo asume con la promesa al presidente, al flamante presidente en ese entonces, ¿se acuerdan que hacía reuniones en un hotel y estuvo bastante tiempo para mudarse a la Quinta de Olivos? En esas reuniones, Caputo le aseguraba a Milei que estaba en condiciones de recibir 15.000 millones de dólares de parte del Fondo Monetario Internacional, que ya los tenía hablado, que eso era una cuestión de prácticamente un trámite y que Argentina iba a cumplir con todas las metas fiscales y eso le iba a permitir ganar la confianza de la banca internacional. Bueno, eso no sucedió. De hecho, la semana pasada el Fondo Monetario se resistió a entregarle 800 millones. Fíjense cómo cambiamos, cómo reperfilamos los objetivos del ministro. ¿Y por qué? Bueno, porque no le confían a Caputo. En el 2018, cuando hablábamos de esta crisis, que Caputo formó parte del gobierno de Mauricio Macri, tuvo el mismo problema. Recibió los 54.000 millones de dólares de préstamo histórico del Fondo Monetario, con la condición de que no lo utilizase para el control de cambios y precisamente lo que hizo Caputo fue utilizar esos fondos para el control de cambios y ahí tuvo que salir eyectado por pedido de las autoridades de aquel entonces del Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es que ahora, bueno, una situación bastante similar. Fernando Sedano dijo que no cree que haya un desembolso de dinero del Fondo Monetario y a lo sumo Argentina conseguirá entre 2.000 y 3.000 millones de dólares de algún organismo multilateral que esté dispuesto a prestarle algo a la Argentina. Recordemos que de acá hasta enero del año que viene debe afrontar vencimientos por 6.000 millones. Por lo tanto, esta macro que el gobierno insiste con mostrarla ordenada y dispuesta para el despegue y el crecimiento en B, lejos está, al menos para los analistas internacionales de la economía, de que eso suceda. Pero no es el único problema que atraviesa el gobierno. El otro problema es un problema político y que tiene que ver con directamente el acuerdo democrático que se selló a partir de 1983 y que fue puesto en discusión a partir de la visita de diputados, 6 diputados de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza. Nosotros lo adelantamos a eso en la política online, generó realmente una conmoción a nivel nacional y empezó a tener derivaciones políticas que estamos viendo en estos momentos. La semana pasada, en 52 minutos, le decíamos que iban a salir chats que comprometían o que al menos indicaban que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estaba al tanto de la visita de estos diputados a los genocidas, que Patricia Bullrich conocía perfectamente que había allí una estrategia de algunos libertarios para mandar a los presos por delitos de lesa humanidad, a Astiz, a Uriel Minetti y compañía, gente que secuestró, que torturó, que robó bebés, que tiró gente viva al mar, y que estos diputados intentaban una estrategia de mínima mandarlos a las casas y de máximo lograr el indulto. Vemos aquí
un recorte, un extracto de varios chats que logramos acceder, en el cual Beltrán Benedict, un diputado libertario de la provincia de Entre Ríos, quien forma parte también de la sociedad rural de aquella provincia, muy vinculado a Etcheverre, quien fue ministro de Agroindustria de Mauricio Macri entre el 2015 y el 2019, que tiene aparte además varios juicios y, en fin, una familia con mucho poder en Entre Ríos y muy polémica, por cierto. Bueno, Beltrán Benedict es una especie de empleado de los Etcheverre, y fíjense lo que decía en estos chats, ¿no? Dice, el diputado Beltrán Benedict, porque esto es un mensaje que emite un tercero, habló con Patricia Bullrich para quienes deseen sumarse al día siguiente de nuestra reunión a visitar los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo, Ezeiza, Marcos Paz, se les facilita el ingreso sin inconvenientes. Presos políticos, dice el mensaje. Bueno, no son presos políticos, son presos que fueron condenados por delitos de lesa humanidad y por las atrocidades que enumeré hace segundos nomás. Ahí Patricia Bullrich aparece como la que habilita, porque el Servicio Penitenciario Federal depende de ella, quien habilita a estos diputados al encuentro con los genocidas, que por otro lado, no cualquiera puede ir a Ezeiza y entra uno y dice, bueno, a ver, hoy con quién me quiero reunir. Ah, me quiero reunir con tal. Y no, tenés que decir con quién vas a reunirte, te tienen que autorizar, en fin, una serie de protocolos que es una cárcel, es lógico que los tenga. Lo cierto es que, bueno, esto sigue escalando. Esta semana hubo una situación bastante rara porque hay dos propuestas. Por un lado, el peronismo pretende avanzar con una comisión investigadora, lo cual hay que ponerlo eso entre comillas porque no mostraron tampoco demasiado empeño, ni Germán Martínez, quien es el presidente del bloque de Unión por la Patria, no demostró demasiado entusiasmo, o al menos no insistió tanto con que hubiese quórum para tratar eso, y del lado de los libertarios pretendían una declaración de lo más lavado. Lo cierto es que allí, bueno, hubo una discusión en los pasillos del Congreso Nacional, no se juntaron los números necesarios para la sesión, nadie puso el grito en el cielo y eso terminó diluyéndose. Veremos cómo sigue en las próximas semanas, pero lo cierto es que va a seguir trayendo más cola porque fue muy grave lo que pasó y hay cuestiones que al menos espero la sociedad no esté dispuesta a olvidar o a pasar de forma tan leve como que diputados elegidos por el pueblo en el marco de la democracia intenten utilizar las herramientas de la democracia para beneficiar a aquellos que atentaron contra ella, que se enriquecieron y que encima cometieron atrocidades contra la condición humana. Bienvenidos a 52 minutos, un bloque y volvemos con jóvenes, que nos vamos a debatir sobre el peronismo. Eso que es un movimiento que está convulsionado por la tremenda denuncia que le hizo Fabiola Yáñez a Alberto Fernández y que obviamente trae un montón de repercusiones en el ámbito político. No se vayan. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, el lugar más seguro para que jueguen tus hijos. Un proyecto diseñado para que vivas mejor. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio.